la diócesis, capellán del Hospital Universitario de la Candelaria, o del Universitario de Canarias. El Hospital Universitario de la Candelaria, y además párroco de San Agustín y Nuestra Señora del Camino. En el arciprestazgo de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Ya muchos de ustedes, como él mismo decía, pues son conocidos de él y lo conocen a él porque has estado unas cuantas veces en nuestra isla dando unas charlas presenciales, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sobre Pastoral de la Salud. Ya son como 3 o 4 veces, ¿verdad? O más. No, más. Incluso he estado en jornadas en el Colegio de la Palmita de varias tardes, de 3 o 4 tardes. He estado ya unas cuantas veces, sí. Por eso. Y una vez más acepta el servicio de ayudarnos en este proceso de formación de este año la Escuela de Agentes de Pastoral. Este año nos acompaña con 2 charlas. Hoy acompañar en la enfermedad, pero también el próximo mes de marzo, y así lo van apuntando también, próximo miércoles 3 de marzo, nos ayudará con otra charla que es el acompañar en el duelo. Dios, en el duelo, ay, gracias, acompañar en el duelo. Que son 2 cosas pues íntimamente unidas, pero no exactamente lo mismo. Por tanto, les decía que agradezco tu disponibilidad doble. Pues nada, como les decía la otra vez, ustedes no han venido a escucharme a mí, que tampoco tengo nada interesante que decir, sino Jorge, así que yo me callo. Jorge, todo es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación y gracias por la invitación. Yo vengo siempre gustosamente a La Palma, tanto al retiro de los sacerdotes, que lo tuvimos esta mañana, como a cualquier charla sobre Pastoral de la Salud, porque la verdad que me siento siempre muy bien acogido aquí. Lo primero que quiero decir es que muchas de las cosas que vamos a tratar hoy, referente al acompañamiento a los enfermos, se pueden usar para un acompañamiento en general, es decir, a cualquier persona. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el acompañamiento al enfermo o al familiar del enfermo. Cuando me planteaba cómo desarrollar esta charla, no tenía muy claro todavía el esquema, porque al principio incluso yo había entendido que iba destinado a agentes de Pastoral de la Salud, y claro, además como mucha gente ya me conoce, mucha gente ha estado en muchos encuentros conmigo, en charlas y tal, pues era como limitar un poco el tema. De hecho, muchas de las cosas que yo voy a decir, habrá personas que las habrán escuchado varias veces ya en encuentros conmigo. Sin embargo, cuando Miguel me envió el cartel que anunciaba esta charla, que llevaba como título genérico el acompañamiento medio para crecer en la fe. Y esto me dio como una idea, porque entonces surgió en mí como la pregunta, ¿realmente acompañar a un enfermo o acompañar a un familiar, o como veremos el mes que viene, acompañar a una persona que está en duelo, puede ser motivo de crecimiento en la fe para quien acompaña? Con frecuencia creo que caemos en una tentación, en un error muy común, que es pensar que cuando acompañamos a alguien, que cuando, no sé, acogemos a alguien en Cáritas o ayudamos a alguien del modo que sea, el beneficiado es el otro. Y eso no es del todo cierto, sino que si se vive verdaderamente, los beneficiados somos los dos. Es la persona a la que nosotros acompañamos y evidentemente somos también nosotros en primera persona. Si no, aunque suene extraño, de nada serviría. Nosotros, cuando hacemos algo por los demás, los primeros interesados somos nosotros porque somos los primeros beneficiados. Aunque suene un poco extraño, insisto, y pueda parecer un criterio egoísta, seguro que todos tenemos experiencia. Yo siempre repito, cuando tengo encuentros con agentes de Pastoral de la Salud, les invito a que recuerden su experiencia, a que miren su experiencia y se pregunten si cuando han ido a visitar a un enfermo, a una persona mayor o lo que sea, han vuelto a casa más contentos o no. Es decir, si han beneficiado o simplemente han ido a prestar un servicio en el que se beneficia es el otro, ¿no? Por eso me parece interesante partir de esa premisa que estamos llamados a verificar. Es decir, si nuestra fe puede crecer, acompañamos en este caso a una persona que está en la enfermedad, sea el enfermo o sea su familiar, o sea, insisto, como veremos el mes que viene, una persona que está en duelo.
Yo le mandé a Miguel antes por WhatsApp un esquema que es el que voy a seguir. No sé si se la podía hacer llegar a la gente que está participando en la charla. Bueno, si no, de todas maneras, ya veremos el modo de hacérselo llegar. Era simplemente para que tuvieran alguna referencia de lo que voy a hablar y así no tienen que estar Compartiendo escribiendo y pantalla, copiando Jorge, demasiado. y se hace Dime. en pantalla compartida. A ver, pantalla compartida, compartir. Solo el anfitrión puede compartir en esta reunión, dice. Voy a decírselo a Juan. Vale. Ya. Vale, ok. Ya es. Ya puede. Ok. Que ya puedes compartir. Ahora, pantalla. ¿Ahora? No, pero lo compartiste. Espera. ¿Ahora? Ahora. Ahora se me ve. Yo no los veo a ustedes ahora. Es así, padre, pero te escuchamos. Vemos lo que compartiste. Ah, vale. Vale, perfecto. O sea que no tengo que verlos a ustedes, ¿no? Esto es una cosa siempre como muy extraña. Los que me conocen saben que yo soy muy de ver las caras y esto de online a mí me cuesta muchísimo, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Entonces se me oye bien, ¿verdad? Sí. Se oye bien. Vale. Muy bien, le oímos bien. Bueno, pues vamos allá entonces. Digo que le mandé a Miguel ese esquema, que es el que voy a seguir, que ya veremos si se los podemos hacer llegar, si no se les ha hecho llegar ya. Y yo partía en este esquema de un primer punto, que lo tenía de otras charlas que he dado anteriormente, respondiendo a la pregunta ¿por qué visitar a un enfermo? ¿Por qué acompañar a una persona que está enferma o a un familiar que tiene una persona enferma en casa? Yo escribo ahí como 4 máximas que estamos llamados a verificar, porque si verificamos, comprobamos estas 4 afirmaciones, entonces nos daremos cuenta que efectivamente nuestra fe crece cuando acompañamos a una persona que está enferma. Y las 4 afirmaciones que yo pongo ahí son las siguientes. La primera es: la ley de la vida es la caridad. Padre, disculpa, no se compartió. Tienes que darle a otro botón allí. Lo que se compartió fue el intento de compartir. Se compartió el documento. A ver, detener vídeos sin participantes, compartir. Compartir pantalla, se supone. A ver, iniciar transmisión. ¿Ahora? Es que se comienza... no se ve el documento, Ah, vale. Ya sé que Tienes que seleccionar el documento. Claro, pero es que el documento no lo tengo, el documento tengo que buscarlo en el móvil. Por eso te digo que va a ser complicado porque estoy transmitiéndote desde el móvil, exacto. Sí. Pero bueno, simplemente siguiendo, pues ya se les puede enviar posteriormente el esquema. ¿Vale? Es que don Juan ya había enviado ese esquema. Lo hacemos llegar. Vale. El esquema ya nos lo mandaron por varios grupos, ya nos lo mandaron. Ah, bien. Vale, perfecto. Bueno, pues si lo tienen delante lo pueden seguir y si no, pues no pasa nada. Yo insisto, ya se les hará llegar. Digo, la primera afirmación que puse ahí es: la ley de la vida es la caridad. ¿Qué es afirmación? Significa que nosotros, como decía antes, nos realizamos como personas y como creyentes dándonos a los demás. Fíjense que Jesús nos ha llamado a amarnos unos a otros como Él nos ha amado, lo cual significa que solo saliendo de nosotros mismos para ayudar, acompañar, cuidar a los demás en el modo que sea, nosotros estamos hablando del acompañamiento de enfermos, pero puede ser a través de Cáritas, puede ser, no sé, a través de otros servicios pastorales, solo saliendo de nosotros mismos se cumple nuestra vida, es decir, estamos contentos, alcanzamos la plenitud de nuestra vida. Por eso dice: la ley de la vida es la caridad. El que no se da a sí mismo, el que no se entrega a sí mismo, el que no sale de sí mismo hacia los otros, se pierde algo en la vida.
Yo tengo un compañero que siempre dice que lo que no se da se pierde. Y por tanto, todo aquello que Dios nos ha regalado, después hablaremos de esto, es para ponerlo al servicio de los demás. Si nos lo guardamos para nosotros mismos, se pierde. Como aquellos talentos del Evangelio, aquella parábola del Evangelio en la que el amo, digamos que pelea a aquel súbdito porque dice que los talentos que le había dado los ha escondido, los ha enterrado y no los ha aprovechado. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de unos dones, de unos talentos que ponemos al servicio de los demás, insisto, no solo para el bien de los demás, sino principalmente para nuestro bien. Por tanto, la ley de la vida es la caridad. Estamos llamados a vivir la caridad. Y cuanto más vivamos la caridad, más felices seremos, más plena será nuestra vida. Por tanto, esa sería la primera afirmación que estamos llamados a comprobar, a verificar en nuestra vida si es verdad o no. Que cada uno puede haber hecho ya seguramente más de una vez esta experiencia. La segunda frase está sacada del Evangelio. Lo que hicisteis a uno de estos, mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Jesús se nos presenta, sale a nuestro encuentro de muchas maneras. Lo hace a través de las circunstancias que nos toca vivir y lo hace también a través del rostro de nuestros hermanos. De todos nuestros hermanos, pero especialmente de aquellos más necesitados. Esto está sacado de ese capítulo 25 de San Mateo, en el que Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitasteis, fuisteis a verme a la cárcel, etcétera, etcétera. Todo aquello que hicisteis o dejasteis de hacer a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. ¿Qué significa? Que el amor a Jesús no puede estar separado del amor a los hermanos. El amor a Jesús y a los hermanos es uno solo. No se puede amar a Jesús sin amar a los hermanos. Es un amor irreal, es un amor incompleto. Él no nos ha dicho, tienen que amarme a mí simplemente, sino tienen que amarme a mí en el rostro, en la persona de aquellos especialmente más necesitados. Por tanto, lo que nosotros hacemos a un enfermo, se lo hacemos al propio Jesús. Lo que nosotros hacemos a un hermano, se lo hacemos al propio Jesús. En positivo o en negativo. Por eso es impresionante, por ejemplo, ver cómo una santa como la Madre Teresa de Calcuta veía claramente en el rostro del hermano, en el rostro de aquellos pobres de Calcuta, los que cogía de los basureros y los llevaba a casa y los cuidaba, cómo ella reconocía claramente, ella como otros muchos santos de la caridad, reconocían de una manera clara y evidente el rostro del Señor. Esto es importante porque si yo soy capaz de, con la gracia de Dios, evidentemente, reconocer a Cristo en el rostro del otro, yo podré amarlo más y mejor. A Cristo y al otro, porque el otro es signo de Cristo. Y si yo amo a Cristo, amaré también al otro que es concreto, que tengo delante, al que tengo que acompañar, cuidar, etcétera, etcétera. Por tanto, segunda afirmación que estamos llamados a verificar en nuestra vida, lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Tercera afirmación, dad gratis lo que habéis recibido gratis. También está sacada de la Sagrada Escritura esa frase. Y está relacionada con lo que decíamos al principio. Nosotros hemos recibido gratis los dones que tenemos. Hemos recibido gratis la vida, hemos recibido gratis el temperamento que tenemos, hemos recibido gratis los talentos que el Señor nos ha concedido, y eso estamos llamados a darlo también gratis. La gratuidad, es decir, el hacer las cosas gratis, nace de la gratitud. Son dos palabras muy parecidas, están relacionadas la una con la otra. Yo, que vivo agradecido a Dios por lo que me da, por lo que me regala, salgo hacia los otros y me doy gratuitamente. Es como si las gracias, la gratitud hacia Dios rebosara en gratuidad hacia el otro. Por eso esas dos palabras que se parecen tanto están íntimamente unidas. Gratuidad y gratitud. Yo, agradecido a Dios por lo que me regala, por lo que me ha dado, me vuelco en cuidar, acompañar a aquellos que sufren, en este caso, para nosotros, los enfermos. Y por último, la última afirmación, que también está sacada de la Sagrada Escritura, fíjense que la única que no está sacada es la primera, hay más alegría en dar que en recibir. Esta es otra de esas frases que nosotros estamos llamados a verificar en nuestra vida, a ver si es verdad o no. Si hay más alegría en dar que en recibir. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, que es muy banal, pero que es todos habremos hecho la experiencia, muy sencillo de entender. Pensemos cuándo hemos estado más contentos. Cuando nos han regalado a nosotros algo,
o cuando nosotros hemos regalado algo. Yo, incluso el Día de Reyes pasado, ponía este ejemplo para que hasta los niños lo pudieran entender. Nosotros estamos más contentos, se nos llena el corazón de gozo más cuando vemos la cara de un niño al que le hemos regalado algo por su cumpleaños o lo que sea, cuando vemos la ilusión, el entusiasmo, la alegría en sus ojos, que cuando a nosotros nos regalan algo, por bonito que sea. Por agradecidos que estemos a la persona que nos lo regala, siempre nuestro corazón está más contento y más lleno cuando regalamos algo. Ver la felicidad del otro hace que nuestro corazón esté colmado. Contrariamente a lo que se podría pensar, porque uno podría pensar, pues lo mejor es que me regalen, yo estoy contento de que me regalen cosas. Claro que sí, claro que estamos contentos de que nos regalen cosas, pero, sin embargo, estamos más contentos cuando damos a los demás, cuando regalamos a los demás. Y, por supuesto, estaremos más contentos cuando nos demos a los demás, cuando demos nuestro tiempo, cuando demos nuestras cosas y, sobre todo, cuando demos nuestra propia persona a los demás, que veremos que es una cosa muy importante cuando se trata de acompañar a alguien, porque acompañar a alguien es darse a sí mismo, es dar de tu tiempo, pero también es dar, como veremos después, de tu escucha, es dar de tu ternura, es dar de tu cariño, en definitiva es darte tú completamente al otro con lo que tú puedas ofrecerle. Por tanto, esas son como las 4 máximas, las 4 premisas de las que partimos a verificar en nuestra vida. Si la ley de la vida es la caridad, si somos conscientes de lo que hacemos al otro, si lo hacemos también a Jesús, si damos gratis lo que hemos recibido gratis, partiendo de la gratitud, llegamos hasta la gratuidad, y si efectivamente hay más alegría en dar que en recibir. Un segundo punto que voy a exponer son como 5 introductorias, si se puede usar esa expresión y se me permite, 5 claves introductorias a la hora de acompañar. De acompañar, en este caso, a un enfermo, pero que nos puede servir también para acompañar a cualquier otra persona. Vamos a centrarnos en el acompañamiento a los enfermos y así vamos como situando y centrando un poco ya nuestro tema. La primera es sabernos enviados para ser el rostro de Dios. La primera clave es que nosotros somos enviados. Somos enviados por Cristo a través de su iglesia. Nosotros no nos gestionamos a nosotros mismos. No es que sale de nosotros el empeño por acompañar a los demás, sino que somos enviados por el Señor. Somos enviados por el Señor a través de su iglesia para un servicio concreto de la caridad, que es acompañar a quien sufre. Acompañar a quien sufre la enfermedad, sea el enfermo o sea su familia. Por tanto, sabernos enviados. Nosotros nos sabemos enviados y, por tanto, sostenidos por el Señor. Porque el Señor no nos envía y nos lanza ahí, en medio de la nada, y nos deja abandonados, como si nos pusiera en medio de un desierto y nos dijera, ala, ahí tienes tú que hacer todo y echar para adelante tú solo. No, no. Si el Señor nos envía, es porque Él viene con nosotros. Nosotros somos enviados y, por tanto, sostenidos por el Señor en esta labor de acompañar a quien sufre la enfermedad. Y fíjense, la segunda parte de la frase dice, sabernos enviados para ser el rostro de Dios. Yo siempre digo que en la dinámica del acompañamiento a un enfermo hay como una doble flecha, hay un camino de ida y vuelta. Nosotros somos el rostro de Dios para el enfermo y, como decíamos antes, el enfermo es para nosotros el rostro de Dios. Nosotros en el enfermo descubrimos, reconocemos el rostro de Cristo sufriente, el rostro de Cristo que sufre, el rostro del Cristo doliente que necesita nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra compañía. Y al mismo tiempo, nosotros somos para el otro, para ese que sufre, somos el rostro de la misericordia del Padre. Qué bonito es poder ser iconos de la misericordia de Dios. Qué bonito es ser iconos de la ternura, como veremos después, del Padre. Iconos del consuelo. O sea, nosotros somos imagen de Dios. Estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, y Dios es misericordia, Dios es ternura, Dios es compañía. Nosotros estamos llamados precisamente a ser iconos, es decir, imágenes, rostros de Dios, en este caso, para nuestros hermanos enfermos o para los familiares que tienen algún miembro de la familia enfermo. Por tanto, primera clave, sabernos enviados para ser el rostro de Dios, el rostro amable, misericordioso, tierno, cariñoso de Dios
para quien sufre. En segundo lugar, uso una imagen bíblica del Antiguo Testamento que está sacada de aquel pasaje de la zarza ardiente. Si recuerdan, esa escena súper famosa de Moisés delante de la zarza ardiente, que constituye como la llamada de Moisés, la primera llamada de Dios a Moisés, delante de la zarza ardiente, dice la Biblia, Moisés se descalza, porque Dios le dice, descalza porque pisas terreno sagrado. Yo pongo ahí la expresión, descalzarnos ante el misterio del enfermo. Descalzarnos ante el misterio del otro, sea quien sea, en este del enfermo. El otro es diferente a mí, el otro no soy yo. El otro tiene sus características, su temperamento, su nivel de fe, tiene un montón de cosas distintas a mí. El otro es diferente de mí y por tanto es para mí un misterio. Y un misterio es también cómo él vive su enfermedad. Después hablaremos un poco de lo importante que es comprender cuál es la vivencia de la enfermedad de la persona. Porque una cosa es la enfermedad, lo que sufre, la patología que tienes, y otra es el modo, la vivencia, la experiencia que tú tienes de esa enfermedad. Por tanto, descalzarnos ante el misterio del enfermo significa ser humildes, quitarnos los zapatos, para afirmar que no comprendemos todo, que no tenemos todas las respuestas. Es muy importante esto. Es muy importante, como veremos ahora, partir de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia fragilidad y del hecho de que no tenemos todas las respuestas. Muchas veces te encuentras con enfermos que te plantean preguntas a las que tú no tienes respuesta. Y lo único que tienes que hacer es, como nos decía un profesor nuestro, nosotros no estamos llamados a dar respuestas, sino a acompañar las preguntas del otro. No tenemos respuestas, no tenemos todas las respuestas al menos, pero sí podemos acompañar las preguntas, que son las mismas nuestras. Delante de una situación dramática, de una enfermedad de un joven, o de un niño, o de la muerte de un bebé, como me ha tocado a mí pasar, por desgracia, en estos casi 12 años que llevo en la Candelaria, uno no tiene palabras y no tiene respuestas, evidentemente, ante el dolor de esos padres o ante el dolor de ese joven enfermo que ve que se está muriendo. Pero sí puedes acompañar sus preguntas y puedes elevar a Dios las mismas preguntas que él eleva, las mismas plegarias, las mismas súplicas. Después veremos cómo a veces hay hasta que pelear con Dios, hay que enfadarse con Dios, hay que luchar con Dios en el buen sentido de la palabra. Después explicaremos eso para que comprendamos cómo tenemos que no dar respuesta necesariamente, porque no las tenemos todas, sino acompañar las preguntas del otro. Por tanto, descalzarnos ante el misterio del enfermo. No lo sé todo, no lo controlo todo, me descalzo ante el otro que es distinto de mí y que está viviendo una experiencia que yo tal vez no llego ni siquiera a comprender en una mínima parte. Tercera clave, como acabo de decir, reconocernos vulnerables como seres heridos. Hay un libro de Henry Nouwen, que aparte tiene otro libro muy bonito que yo recomiendo siempre, que es El regreso del hijo pródigo. Está basado en el cuadro de Rembrandt, que es un libro muy bonito que yo recomiendo siempre. Hay un libro de Henry Nouwen que se titula precisamente así, El sanador herido. ¿Qué significa esta expresión, el sanador herido? Significa que, contrariamente a lo que se pudiera pensar, como decía antes, yo puedo ayudar a otro partiendo de mis propias heridas, mis propias fragilidades, de mi propia vulnerabilidad. Yo tengo también mis heridas, yo tengo también mis fragilidades, yo tengo también mis problemas, yo tengo también mis dificultades. Afortunadamente, diría yo, porque así puedo empezar a comprender al otro, aunque sea desde un cierto punto de vista que puede ser diferente, porque resulta que mis problemas evidentemente son distintos a los del otro, pero empezamos a ver al otro casi como en el mismo plano. Uno que sufre la enfermedad y yo que sufro otras heridas, que pueden ser heridas afectivas, heridas por una pérdida o lo que sea, pero al fin y al cabo yo también tengo mis heridas, que a lo mejor no son una enfermedad, pero puedo compartir con el otro el sufrimiento. Siendo vulnerable, sabiendo que soy vulnerable, puedo acompañar mejor al otro, porque puedo comprender mejor la experiencia que le está haciendo.
Después profundizaremos un poco sobre esto y hablaremos un poco de la empatía, qué significa la empatía, eso de ponerse en el lugar del otro, cómo nos puede ayudar, etc. Por tanto, tercera clave, reconocernos vulnerables como sanadores heridos. No hace falta ser perfecto, no hace falta no tener problemas para poder ayudar a otro. Es más, a veces lo ayudamos mejor partiendo de nuestra fragilidad o de nuestra vulnerabilidad. Cuarta clave, descentrarnos para dejar protagonismo al enfermo. En un proceso de acompañamiento o de relación de ayuda, o como se llama ahora con estas palabras técnicas modernas inglesas, el coaching, que lo habrán oído por ahí nombrar porque ahora se llama coaching, lo que antes se llamaba relación de ayuda o acompañamiento simplemente, acompañar a alguien, es fundamental que tengamos claro quién es el protagonista de esa relación de ayuda, de ese proceso de acompañamiento. Y el protagonista no soy yo. El protagonista nunca es quien ayuda, nunca es quien acompaña. El protagonista es el enfermo. Porque es el enfermo el que tal vez me ha pedido a mí que le ayude. Es el enfermo quien tal vez me ha pedido a mí que le acompañe en esta estación, en este camino de la enfermedad. Por tanto, es él quien tiene que estar en el centro. Él tiene que estar en el centro con sus necesidades. Después veremos cómo se puede aprender a poner en el centro las necesidades del enfermo. Él es el quien tiene que estar en el centro con sus ritmos, con sus procesos. También hablaremos después del respeto al otro, del respeto al ritmo, al camino del otro. Y por tanto, es el enfermo el que tiene que estar en el centro de la relación. Siempre yo, también lo veremos después, disponible a lo que necesite el otro. Lo cual significa muchas veces tener que tirarte un poco hacia atrás, es decir, aguantarte, negarte a ti mismo, sacrificarte, porque tú harías una cosa, porque tú dirías una cosa, y a veces tienes que guardar un prudente silencio, por ejemplo, para no meter la pata, para acompañar mejor al otro, situándolo siempre en el centro de la relación. Nosotros somos compañeros de camino. A mí me gusta usar una imagen que escuché una vez, que es la imagen de las muletas, o del bastón. Nosotros somos muletas, somos el bastón de uno que en un determinado momento está debilitado. Uno que se ha roto una pierna, durante un tiempo tiene que usar muletas y después tendrá que apoyarse en un bastón hasta que se recupere totalmente, si es que se recupera. Pues nosotros estamos llamados a ser esas muletas, esos bastones que en un momento determinado, si todo va bien, se pueden dejar de lado. Nosotros durante un tiempo acompañamos, sostenemos a una persona que sufre, en este caso la enfermedad, hasta que, digamos, salga de esa situación, si es que eso se produce, y si no, pues tendremos que ser permanentemente muletas de alguien que no se recupera. Por tanto, descentrarnos, salir nosotros del centro, ponernos a un lado, para que en el centro el protagonista de la relación de ayuda, del acompañamiento, siempre el otro, sea siempre el enfermo. Y por último, una expresión curiosa que leí en un libro de uno de mis profesores, José Carlos Bermejo, en uno de sus últimos libros, que usaba esta expresión: aprender a desaprender estilos de visita al enfermo. Es una expresión que me llamó la atención por lo curiosa y porque parece una contradicción. Aprender a desaprender. Cuando uno dice aprender es, pues, aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas o desaprender cosas que tenemos y que están mal hechas. El Papa Francisco insiste mucho en que tenemos que salir del siempre se ha hecho así. Es que esto siempre se ha hecho así, es que todos los años lo hacemos así, siempre se han hecho de esta manera las cosas, y a lo mejor resulta que ese modo de hacer las cosas no es el más adecuado. No digo ni siquiera que esté mal, digo que se puede mejorar. Hay un pasaje del Evangelio en el que dice que el sabio es aquel que es capaz de sacar lo nuevo y lo viejo. Saca del arcón, del baúl, lo nuevo y lo viejo, y es capaz de conjugar las dos cosas y decir, lo viejo, por ser viejo, no es que no sirva, ni lo nuevo, por ser nuevo, sirve siempre, sino que tenemos que aprender a conjugar y decir, oye, pues esto, entre comillas, es viejo, pero sirve. Hay cosas que, como se suele decir, no pasan de moda. Hay actitudes que no deberían cambiar nunca, porque son perennes, son permanentes, y que no debemos permitir que se pierdan o que cambien. Pero sí que hay otras que hay que ir cambiando. Fíjense lo que estamos haciendo hoy.
¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener que estar forzados por las circunstancias, no encontrándonos en las nieves, sino a través de esta plataforma, a través de esta realidad online virtual, dando, por ejemplo, una charla, una formación, o como hemos visto, por desgracia, el año pasado, hasta las celebraciones litúrgicas o la misa, incluso todavía hoy. Es decir, al final, nosotros vamos cogiendo también aquello que nos sirve, sea nuevo o sea viejo. Por eso dice José Carlos, aprender a desaprender estilos de visita al enfermo. Tenemos como que, usando un término técnico, resetearnos o reciclarnos o ponernos al día y decir, yo tengo que usar todos los medios a mi alcance para acompañar lo mejor posible a una persona que está enferma o a un familiar. Por tanto, tal vez tengo que cambiar cosas, tal vez tengo que modificar hábitos que siempre se han hecho así, pero que a lo mejor o no sirven o se pueden mejorar. Por tanto, no renunciar nunca a lo que es válido, sea viejo o sea nuevo, pero buscar siempre las mejores alternativas. Aprender a desaprender estilos de visita al enfermo significa, por así decirlo, capacidad de adaptación y por tanto también creatividad al servicio del enfermo. Bien, con esto termino esta primera parte, estas 5, digamos, premisas o claves que nos sirven para acompañar al enfermo. Y me meto, digamos, en el meollo de la cuestión, que es la parte central, diría yo, de la charla, y lo que más nos puede interesar, que son algunas actitudes fundamentales para la visita al enfermo, o para el acompañamiento a quien está enfermo. Yo he puesto ahí en el esquema para la visita al enfermo, porque esto lo saqué de una de las charlas que tenía por ahí, que he dado otras veces, y lo copié íntegramente simplemente para tener el esquema, pero podemos decir actitudes fundamentales para acompañar al enfermo. La primera, y la más importante, diría yo desde mi punto de vista, porque es como la base de las otras, es la presencia. Si no se puede estar, difícilmente se puede, o mejor dicho, si no se está, difícilmente se puede acompañar a una persona. Es verdad que ahora, como decía antes, nosotros nos estamos sorprendiendo de ciertas modalidades de acompañamiento, por ejemplo, esta que estamos llevando a cabo. O cómo nos encontramos con amigos y nos sostenemos en la fe a través del testimonio, a través del diálogo, pues uno estando cada uno en su casa, en islas diferentes o en puntos del mundo diferentes, gracias al... Pero todos estaremos de acuerdo en que no es lo mismo esto que cuando nos vemos en las nieves o en el Cister y nos tomamos el café o el chocolate allí o en el bar de enfrente, y cuando nos dábamos abrazos y besos y podíamos experimentar la carnalidad. Fíjense que nosotros, la religión cristiana es la religión de la carnalidad, de la carne. El verbo se hizo carne, está en el centro de nuestra fe. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho concreto, se ha hecho carnal, para que podamos verlo, tocarlo, escucharlo. Por eso nosotros tenemos necesidad, y lo que más nos costaba al principio y nos sigue costando es esa falta de contacto físico, que después veremos que es tan importante, por ejemplo, para los enfermos, para las personas mayores. Esa caricia, ese abrazo, que expresa mucho más que... expresa un afecto que va mucho más allá del simple gesto, ¿no? Entonces, lo primero y fundamental es la presencia, el estar al lado del que sufre. Después veremos cómo estar, pero lo primero es estar. Lo primero es estar físicamente presente al lado de quien sufre. El Papa Francisco usa dos expresiones de esas... Antes decía Galán en la misa lo de su famoso verbo primerear. El Papa inventa muchas palabras y inventó, digamos, dos expresiones que las comentaremos las dos, cada una en su momento. Y una de ellas, creo que es del Papa, la leí en algún sitio y me parece que es del Papa Francisco. Habla del sacramento de la presencia. El sacramento de la presencia. Fíjense que lo eleva como a una categoría importante dentro de nuestra fe. El sacramento, los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, y creo que era el Papa, insisto, no estoy muy seguro, pero sé que lo leí en algún sitio, habla, en cualquier caso, sea quien sea, si no es el Papa, fue algo que yo he leído por ahí, habla del sacramento de la presencia, como de algo central, de algo fundamental, el estar al lado del que sufre. Como veremos más adelante, a veces simplemente eso, a veces solo se puede hacer eso
o mejor, solo se debe hacer eso. Hablaremos ahora, más adelante, de la escucha, hablaremos sobre todo también, especialmente, del silencio, como cuando no se puede hacer nada o no se sabe hacer otra cosa, a veces la sola presencia, la mera presencia o un gesto determinado de afecto hace mucho más bien que todos los discursos o todas las charlas que yo pueda darle a alguien que está sufriendo, en este caso, la enfermedad. Por tanto, la presencia, el estar, el sacramento de la presencia. Una segunda actitud es la disposición o la disponibilidad para aprender del enfermo. Fíjense que decíamos al principio, es posible que mi fe crezca, que yo crezca como persona, como creyente, acompañando a un enfermo. Pues fíjense, aquí está la clave. Estar dispuesto, estar disponible siempre a aprender del enfermo. En realidad, a aprender del otro. Esta mañana yo les daba el retiro a los sacerdotes de la isla y era sobre la comunión y la fraternidad sacerdotal. Y alguna de las claves de lo que hablábamos era precisamente eso. El poder aprender del otro que es distinto a mí, como decíamos al principio, del otro que tiene sus carismas, que tiene sus dones, que tiene sus características y que es un regalo para mí. Esta mañana decíamos en el retiro, aprender a ver en el otro un don de Dios para mí, un regalo de Dios para mí, y por tanto alguien de quien puedo aprender. Yo les decía esta mañana a ellos, digo, a veces aprendemos hasta de los defectos de los demás, porque uno dice, a mí me gustaría ser como esta persona, porque es una persona virtuosa, porque es una persona santa, porque es una persona buena, porque es una persona generosa. Pero también uno dice, a mí no me gustaría ser como esta otra persona, que es una persona mezquina, que es una persona orgullosa. Yo no quiero ser así. Al final, el otro es siempre como una provocación a mi conversión personal. Yo quiero ser de una determinada manera, quiero ser como este de bueno y quiero no ser como este de malo. Por tanto, tenemos que estar disponibles a aprender de todo. El Señor nos pone al lado personas, como se suele decir, de todo pelaje, de toda calaña, diríamos. Nos pone personas que nos caen mejor, personas que no nos caen tan bien, y sin embargo nos los pone el Señor al lado. No nos los quita. Nosotros a veces diríamos, Señor, ¿y por qué no me quitas esta presencia tan molesta que tengo al lado? Este que me da la tabarra, este que es un plástico, este es un pesado, este que me incordia. Y sin embargo el Señor no nos lo quita, porque resulta que es tu jefe, tu compañero de trabajo, o tu marido o tu mujer, que se pone también incordio en un determinado momento. Hay un libro, que es una obra de teatro, precisamente sobre Job, que saben que es el santo, en el Antiguo Testamento el libro de Job es un libro sobre el sufrimiento, en este caso el sufrimiento inocente. Y hay una obra de teatro adaptada, donde en un momento determinado, Job, el protagonista, que está, saben la historia, está lleno de llagas, de enfermedades, etcétera, lo ha perdido todo, excepto su mujer. Yo diría por desgracia, yo siempre digo que lo primero que tenía que haberle quitado fue su mujer, que es una incordio, y sin embargo se la dejó. Y en un momento determinado el protagonista, que está lleno de llagas y alrededor de las llagas tiene moscas, él le dice a Dios, no quiero que me quites las moscas, quiero que se conviertan en ángeles. No quiero que me elimines este sufrimiento, esta circunstancia difícil, esta compañía que me incomoda. Quiero que la transformes en un ángel. Es decir, quiero que me hagas crecer a través de esta relación o de esta circunstancia, porque tú puedes hacerlo. El Señor no nos ahorra nada en la vida. El Señor no nos ahorra el sufrimiento como Dios Padre no le ahorró el sufrimiento a su Hijo, pero lo sostuvo hasta el final. Y a nosotros también es capaz de sostenernos. Por eso, nuestra petición debe ser siempre, Señor, si no es tu voluntad, si tu voluntad es otra, no me elimines este sufrimiento de comodidad, sino dame la fuerza para vivirla. No me quites las moscas, sino haz que se conviertan en ángeles. Por tanto, disponibilidad para aprender del enfermo, para saber captar, otro nos enseña. Y anda que no hay cosas que se aprenden de los enfermos. Se aprende su paciencia, se aprende su alegría, se aprende su esperanza, se aprende su confianza, se aprende, por supuesto, su fe. Los que ya tenemos experiencias de visitar y acompañar enfermos, vemos cómo salimos edificados y a veces hasta impresionados de la visita a un enfermo.
y sale tu fe fortalecida o al menos cuestionada, porque tú dices, caramba, yo tengo salud física, yo estoy bien, una persona y está en pie, y está con esa paz, y está con esa alegría que yo no tengo, y que yo pierdo la paz y la calma porque se me estropeó el móvil o porque me funcionaba la conexión de esta tarde para la charla o lo que sea, ¿no? Y perdemos a veces la paz por tonterías. Estamos llamados a aprender mucho de los enfermos, su confianza, su fe, su esperanza, su alegría. Por eso nos conviene pegarnos a ellos. El Papa usa la expresión, los pobres, los enfermos, los sufrientes son como el tesoro de la Iglesia, son el tesoro de la Iglesia, son personas que el Señor nos pone delante para que seamos capaces de reconocerle a Él, como decíamos al principio, y también de aprender de esta persona. Aprender de la clave. Tercera, descubrir las necesidades del enfermo, para intentar, y de nuestras posibilidades, responder a esas necesidades, si es que se puede, que no siempre podemos responder a esas necesidades. Lo que sí no debemos hacer nunca es decirle al otro lo que él necesita. Ese es un pecado, un error muy común. Decirle al otro lo que necesita. Cuando hablemos, no sé si nos dará tiempo, porque en 1 hora y pico tampoco es que se pueda hablar mucho del duelo, yo he dado cursos del duelo de 7, 8 horas. Cuando hablemos el mes que viene, por ejemplo, pongo un ejemplo sobre el duelo. Cuando se te muere alguien, se ha muerto tu marido, tu mujer, tu hijo, quien sea, alguien muy cercano, una de las frases que usamos inadecuadamente para intentar dar consuelo al otro es: tú lo que necesitas es... punto suspensivo. Y ahí ponemos lo que queramos. Tú lo que necesitas es distraerte. Tú lo que necesitas es buscarte otro novio, otra novia. Tú lo que necesitas es... hasta que el otro, en un momento determinado, puede hasta enfadarse y decirnos, cállate. Como le dice Job a sus amigos que vienen a consolar y no dicen más que estupideces y sandeces, él les dice, mejor estuvieran callados. La mejor ayuda que podrían darme es estarse callados, porque no dicen más que tonterías. Si se me ha muerto mi hijo, mi marido, mi mujer, tú no sabes por lo que estoy pasando, no entiendes mi experiencia, y por tanto, ¿cómo te atreves a decir que yo lo que necesito es esto o lo otro? Cuando hablemos del acompañamiento en el duelo, veremos que lo mejor es decirle al otro, oye, ¿qué necesitas? Oye, cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti? Estoy disponible, lo veremos hoy también, la disponibilidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Y eso lo hacemos a través del diálogo. A través del diálogo, y por lo tanto, como veremos ahora, a través de la escucha, de una escucha atenta, que no es simplemente oír, sino también es ver. Hablaremos también de la observación. Descubrir las necesidades del enfermo. No intentar nosotros decirle al otro qué es lo que necesita, sino estar atentos a lo que él nos dice que necesita e intentar responder estando disponibles si es que podemos. Descubrir las necesidades del enfermo, tercera actitud. Cuarta actitud, la compasión. La palabra compasión significa padecer con. Padecer es padecer con, sufrir con, acompañar, en definitiva. A uno que está sufriendo yo lo acompaño, me compadezco, sufro con él, me pongo en su lugar, y ahí entraría todo el tema de la empatía. La empatía es simplemente, traducido en una expresión más entendible, ponerse en el lugar del otro, intentar vivir la experiencia del otro. Lo veremos más adelante cuando hablemos de la comprensión. Comprender significa intentar entender qué es lo que está pasando el otro, cuál es la vivencia que está haciendo, cuál es la experiencia que está haciendo a través de la enfermedad. Compadecerse, padecer con, sufrir con, acompañar, volvemos al punto inicial, estar con quien sufre, estar presente al lado de quien sufre. Quinta actitud, muy importante, muy importante, quizás con la presencia, para mí, creo que es la más importante, es la escucha. La escucha atenta, la escucha sin prejuicios. Y aquí enlazo 3, y ha sido un golpe, como se suele decir, mato no 2, sino 3 pájaros de un tiro. En la lista he puesto seguidas escucha, acogida y silencio, porque van unidas entre sí. Porque la escucha
es no solo oír, sino acoger lo que el otro me dice. Acoger al otro en su persona, acoger los sentimientos del otro. Y acoger los sentimientos del otro significa, por ejemplo, no escandalizarse del otro. No escandalizarse de lo que el otro está viendo. No escandalizarse de la queja, del lamento, de la rabia que el otro experimenta. Muchas veces te encuentras con una persona que te dice, es que yo estoy enfadado con Dios, es que yo estoy enfadada con Dios porque se ha llevado a mi hijo, porque se me ha muerto mi hija, porque mi marido ha muerto joven, etcétera, etcétera. Y te encuentras con personas que te dicen eso. ¿Cuál es nuestra tentación inmediata? Salir en defensa de Dios. Salir en defensa de Dios y decir, hombre, no diga eso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es Padre, no sé qué, no sé cuánto, y elaboramos todo un discurso que en ese momento a la persona no le ayuda. En ese momento a la persona lo mejor que podemos hacer es escucharla, acoger sus sentimientos, no escandalizarnos, no juzgar al otro, sino dejar que tire fuera todo ese malestar, que tire fuera toda esa rabia, porque tirar fuera esa rabia le hace bien. Nosotros tenemos un profesor que nos decía siempre que nosotros somos contenedores emotivos de la persona a la que acompañamos, en este caso del enfermo. Contenedores emotivos, es decir, cargamos sobre nosotros, sobre nuestros hombros, encajamos, acogemos los sentimientos del otro, las emociones del otro, que pueden ser no agradables, que pueden ser desagradables, que pueden ser de rabia, de cólera, de ira, contra Dios, contra los médicos, contra la iglesia, contra el capellán, etc. Yo recuerdo en la UBI hace unos años, hace ya bastantes años, una señora que fui a atender, yo creo que había fallecido ya su familiar, y salía enfadada y casi se topó conmigo porque yo entraba y ella salía, ¿no? Y bueno, no digo que me insultara, pero tuvo un gesto como de cierto desprecio, como que un poco menos que qué hacía yo allí, que cuál era la respuesta de Dios, no me lo dijo más que con 2 palabras, ¿no? Yo entré, estuve con la familia, y después ella volvió a entrar y medio me pidió disculpas. ¿Por qué? Porque en ese momento había sido una reacción de cólera, de rabia, de ira, ante la injusticia que era la muerte de su familiar. Y allí estaba yo, pues como un saco de boxeo. Pues a veces tenemos que ser sacos de boxeo. A veces tenemos que encajar. A veces tenemos que aguantar, como diríamos nosotros aquí en Canarias, aguantar el chuchazo, aguantar el leñazo que el otro te da. También porque en ese momento, como decíamos antes, nosotros somos el rostro de Dios para ellos. Y si están enfadados con Dios, están enfadados con aquel que lo representa, que en este caso era el capellán. Si estoy enfadado con Dios, pues como a Dios no lo veo y veo al cura, pues me enfado con el cura. Y le manifiesto mi malestar, y le manifiesto que me parece injusto que se haya muerto mi hijo, mi hija, mi marido, mi mujer, o mi padre o mi madre. Por tanto, esas 3 actitudes están unidas. Escucha atenta, sin juzgar al otro, acogiendo todo el mundo emotivo, todos los sentimientos del otro, por duros que puedan parecernos, y la clave del silencio. Silencio para escuchar y silencio también porque a veces no sabemos qué decir, nos quedamos sin palabras. Y cuando uno no sabe qué decir, lo mejor es guardar un prudente silencio. A veces decimos tonterías y estupideces en lugar de estar prudentemente callados. El silencio hace muchas veces más bien que muchos discursos o muchas palabras vacías. Porque el silencio transmite compasión. Estás en silencio ante uno que sufre, respetando su dolor, pero él sabe que estás ahí en silencio. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó cuando estaba en La Gomera, mi primer destino. Murió una chica joven, además de repente, una cosa de las peores experiencias que yo he tenido, porque era una chica de 37 años, me parece que éramos amigos, además, tenía un niño de 6 meses ella, y había un entierro en la parroquia y ella venía al entierro y súbitamente, bajándose del coche, le dio un aneurisma, creo que fue algo así, la llevaron al centro de salud y 4 y 5 horas después. Y recuerdo que cuando falleció, yo estaba abajo en el centro de salud con su familia, y entró su familia y entré yo. Estuve con ellos en aquel momento y después ya cuando la llevaron al tanatorio estuve acompañando a aquella familia y tal. Pero yo no hice nada. Bueno, yo en ese entonces, por supuesto, ni había estudiado pastoral de la salud, ni sabía, sino
4 cosas que había aprendido por cursillos que había hecho, pero vamos, ni mucho menos lo que sé ahora, ¿no? No dije grandes cosas. De hecho, casi no recuerdo ni decir nada. En el funeral lo pasé fatal, mi compañero casi tiene que seguir la misa porque yo estaba como muy, muy impresionado, ¿no? Pero estuve allí. Y recuerdo que cuando me marché de la parroquia, la última persona que se despidió, yo tenía 3 parroquias, era la última misa de despedida de las 3 parroquias. Y la última persona que me dio un abrazo y se despidió de mí fue la madre de esta chica. Y me dijo, yo nunca le agradeceré suficientemente lo que usted hizo por nosotros cuando se murió Esther. Y yo, que ya habían pasado un par de años, dije, pero si yo realmente no hice nada. Ni hice nada, ni dije nada. No me sentía yo como que hubiera hecho algo especialmente de agradecer, ¿no? Y sin embargo, había estado allí, había estado en silencio, había estado pendiente por si necesitaban algo. Yo me acercaba de vez en cuando, le ponía la mano en el hombro, le decía si necesitaba algo, lo que sea, y me marchaba. Pero ella miraba para el dintel de la puerta y allí estaba Jorge, allí estaba el cura. Y eso yo creo que le marcó porque estuve allí, como otras personas también es verdad, en silencio, acogiendo aquel dolor, respetando aquel dolor, rezando simplemente, pero estando disponible, estando presente, como decíamos al principio. Escucha, acogida, silencio. Otra actitud es la comprensión. Esta ya la hemos comentado un poco por encima, que tiene que ver con la empatía. Comprender al otro, comprender lo que el otro está viviendo. Porque yo estoy sano, pero este señor está enfermo. Y la experiencia que él está teniendo yo no la entiendo. Salvo que yo haya pasado por la misma experiencia, o por una experiencia parecida. Lo normal es que uno que ha tenido cáncer entienda mejor a un enfermo de cáncer que uno que no ha pasado por esa experiencia. O uno que ha pasado por una enfermedad grave entienda mejor a otro que ha pasado o que está pasando por una enfermedad grave, aunque no sea la misma. Pero tiene esa capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro porque ha pasado por lo mismo. Y por tanto puede comprender mejor lo que está pasando. Por eso a veces nosotros no entendemos, por ejemplo, no entendemos ciertas reacciones del otro. No entiendo por qué el enfermo me trató mal hoy, no entiendo por qué me dijo que me fuera, que no quería hablar conmigo, no sé qué, porque resulta que hoy no está bien. Por eso yo tengo que respetar, por eso yo no tengo que juzgar. Y si hoy el enfermo no quiere hablar conmigo, es porque algo le ha sucedido que yo no llego a entender, porque no tengo la información, y por tanto lo que tengo que hacer es retirarme. Si un enfermo al que yo voy a ver todos los días, en un día determinado me dice, mire padre, hoy no quiero hablar con usted porque no me siento bien, inmediatamente yo tengo que replegar velas, marcharme, porque así dejo la puerta abierta a un posible encuentro posterior. En cambio, si yo insisto en estar ahí, tal vez fuerzo esa relación y no va a querer hablar nunca más conmigo porque no quería hablar conmigo y yo estuve ahí dándole la tabarra cuando no quería que estuviera presente. Por tanto, comprender, ponerme en el lugar del otro para intentar comprender la experiencia que el otro está haciendo. Otra actitud fundamental es la confianza mutua. Decíamos antes que descubrir las necesidades del enfermo es muy importante la escucha y por tanto muy importante el diálogo. Y el diálogo se da en confianza. Cuanto más visitas a una persona, más crece tu relación con esa persona, más confianza hay y más se va abriendo el otro y más se va revelando a sí mismo, más te va desvelando quién es y más te va desvelando lo que necesita. Y entonces tú vas teniendo más información. Para acompañar a una persona es fundamental tener la mayor información posible. Y la información no me la invento yo. No la deduzco, no me viene de lo alto, sino que me viene del diálogo, me viene de la escucha, me viene de comprender al otro, me viene de preguntar a veces y me viene de estar. Así yo puedo ir como recopilando información. Y cuanta más información tengo, mejor puedo acompañar al otro. Porque tengo más factores, porque ya sé lo que le gusta, ya sé lo que le disgusta. A veces hasta cosas que pueden ser banales. Es que sé, hace poco teníamos a un chico, yo le llevaba la comunión todos los días a él y a su madre, porque además a su madre le permitían estar allí con él, una familia italiana que vive en el Hierro. Y pasábamos un montón de rato allí, yo siempre iba por las tardes, antes de la cena y tal, y le daba la comunión y después ya inmediatamente
venía a la cena. Y, por ejemplo, obviamente, como buenos italianos, les gustaba la pizza. Entonces tú dices, pues yo sé que a este tipo le gusta la pizza, o yo sé que le gusta este tipo de música, o yo sé que le gustan las flores. Y cuando venga a visitarlo, de repente, o yo qué sé, o me entero que es su cumpleaños y le traigo algo que le gusta, una tarta, unos dulces que le gustan, o no sé qué. Detalles banales que hacen que el otro se sienta valorado y por tanto querido. Oye, Jorge tuvo en cuenta esto. Una vez hablamos de que me gustaban las rosas y me trajo el día de mi cumpleaños unas rosas, o me trajo unos dulces de no sé qué. El otro se siente escuchado, acogido, comprendido, querido, estimado. Es relevante, es importante para ti, porque has tenido en cuenta hasta los detalles, lo que le gusta, lo que no le gusta, cuáles son sus hábitos, etcétera, etcétera. Por eso es importante tener cuanta más información, mejor para poder acompañar a una persona. La ternura. El Papa Francisco siempre dice, y en esto obviamente los hombres tenemos, yo creo que un déficit por nuestra propia condición, no digo natural, sino más bien cultural. El Papa Francisco siempre dice, no tengamos miedo a la ternura. Porque es verdad que los hombres, como somos tan machotes y tan masculinos, decimos que ser tiernos equivale a ser un poco ñoños, un poco tal, un poco flojos o no sé qué. Y no es así. La ternura es una de las virtudes humanas, yo creo que más importantes y más bonitas. O sea, a todos nos gusta que sean tiernos con nosotros, porque ser tierno significa tener estima, tener cariño, tener afecto por una persona. La ternura, si tuviéramos que pensar en una imagen de ternura, pensaríamos seguramente en un abrazo o en un niño en brazos de su madre. Una imagen de ternura, de hecho hay por ahí una imagen de la Virgen que es la Virgen de la Ternura, que es un rostro muy afable, un rostro lleno de paz. La ternura lleva consigo siempre paz, compañía, cuidado. La ternura es un niño en brazos de su padre o de su madre, en este caso, ¿no? Pues nosotros estamos llamados a ser tiernos, a ser afectuosos, a ser cariñosos. No olvidemos que, como decíamos al principio, estamos llamados a ser iconos de Dios, el rostro de Dios para los otros. Y Dios es ternura, Dios es misericordia, Dios es amor. Otra actitud, y vamos ya terminando, es la actitud de disponibilidad. Disponibilidad significa disponibilidad de tiempo, disponibilidad de escucha. Antes no lo dije, pero el Papa en otra de sus expresiones ingeniosas habla, por un lado decíamos del sacramento de la presencia y por otro de una muy simpática que es el apostolado de la oreja. El apostolado de la oreja. Es decir, mucho. Eso no lo dije cuando hablamos antes de la escucha. La disponibilidad significa eso. Significa también gastar tiempo. Estar ahí simplemente escuchando, que no es poco. Gastando tu tiempo, un tiempo que tú pensarías que valdría más si estuvieras haciendo otras cosas, si le estuvieras dando un discurso, una chapa o no sé qué a esta persona, y resulta que lo que él valora es que tú lo escuches. Hay gente como yo a los que nos encanta hablar y hay gente que tiene paciencia para escuchar. Fíjense que es curioso que Dios nos dio 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Dios nos dio 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Hoy obviamente estoy hablando yo, pero también es verdad que para eso me contrataron, entre comillas, así que ustedes tendrán que estar escuchando. Disponibilidad significa escucha, acogida, y también estar dispuesto, disponible para lo que el otro, insisto, para lo que él nos diga que necesita. No para lo que nosotros pensamos que él necesita, sino para lo que él nos muestre que necesita, nos enseñe que necesita. El respeto. El respeto, no hablo obviamente del respeto humano como educación, es decir, como buena educación, que también, eso se da, digamos, por descontado, como el valor en la mili, sino el respeto por el temperamento del otro, por los ritmos del otro, por el camino que está haciendo el otro. Cuando yo doy esta charla y pongo estas palabras, los acompaño siempre, algunos lo han visto, de una imagen, ¿no? Y cuando llego a esta diapositiva hay una imagen de 2 que están caminando.
dos que están caminando juntos, a la misma altura, no van, como a veces yo siempre digo, yo estuve de cura en La Gomera y veía muchos extranjeros que iban a hacer senderismo, y veías a él o a ella 10 metros por delante del otro, por una cuestión cultural, pues porque no van hablando, nosotros somos más de ir hablando juntos, y por eso vamos en paralelo. Acompañar significa respetar el ritmo del otro, ir a su ritmo, decíamos antes el protagonismo del otro, el protagonismo del enfermo. Por tanto, si el enfermo va más despacio, yo tengo que acomodarme a su paso. Decíamos antes que somos como muletas. Imagínense que las muletas no van solas, las muletas no van a su aire y el enfermo va sin muletas. Las muletas van al ritmo del enfermo. De hecho, es el enfermo el que lleva las muletas, el que mueve las muletas a su ritmo. Pues nosotros estamos llamados a respetar el ritmo del otro, a respetar el temperamento del otro, a respetar los hábitos del otro, a respetar el que el otro, por ejemplo, no quiera hablar conmigo hoy. A respetar, pues eso, en definitiva, todo lo que es el otro, que es distinto de mí. Y por eso yo tengo que aprender a respetar y aprender a comprender que el otro es distinto de mí, que el otro no soy yo, y que por tanto piensa diferente, actúa diferente, afronta diferente, por ejemplo, la experiencia de la enfermedad. Penúltima. Algo que sin duda ustedes están ejercitando mucho, y siempre lo digo cuando me escuchan, que es la paciencia, que tiene que ver también con lo anterior, con el respeto de los ritmos. Porque a veces a mí me gustaría ir más deprisa, porque a veces a mí me gusta que el otro fuera más deprisa, la persona a la que acompaño, que diera pasos en su proceso más rápidamente, que creciera más rápidamente, que saliera de esta situación más rápidamente. Y sin embargo no puede, no es que no quiera, es que no puede. Y por tanto yo tengo que tener paciencia como la que Dios tiene con nosotros. Somos imagen de Dios, dad gratis lo que habéis recibido gratis, es decir, al final nosotros aprendemos de otro que está por encima. Nos parecemos a nuestro Padre. Siempre se dice que nos parecemos a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, incluso físicamente. Pues nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios tiene con nosotros una paciencia infinita. Obviamente, nosotros no llegaremos a una paciencia infinita, pero sí estamos llamados a ser pacientes. Pacientes con los ritmos del otro. Pacientes con los sentimientos del otro. Pacientes con los defectos del otro. Como Dios es paciente con nuestros defectos. No se impacienta. Hay una frase que a mí me gusta mucho de la Sagrada Escritura, creo que es una carta de San Pedro, donde dice: la paciencia de Dios es nuestra salvación. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Dios no se impacienta, afortunadamente. Porque si perdiera la paciencia con nosotros, que somos un desastre, que somos unos cafres, entonces estaríamos perdidos. Afortunadamente, la paciencia de Dios como su misericordia son infinitas. Por tanto, aprender a ser pacientes con el otro como Dios lo es con nosotros. Y por último, algo que ya hemos dicho, lo decíamos al principio, la gratuidad. Dar gratis, darse gratis. No, como veremos ahora, no escatimar el tiempo, no escatimar el esfuerzo, no ser, como decimos los canarios, no ser roñica, no ser rácano, con nuestra disponibilidad, escucha, con nuestro cariño. Dad gratis lo que habéis recibido gratis, gratuitamente. Porque en el fondo, también es verdad que no es gratis. No lo hacemos gratis. Tenemos una recompensa material. Es la recompensa que decíamos al principio del gozo. Es la recompensa de la plenitud. Es la recompensa del decir, ha merecido la pena, entre comillas, perder este tiempo con esta persona. No he perdido nada en el fondo. He ganado, porque vuelvo a casa más contento. Cuando se da uno gratis, no es gratis. Entre comillas, cobras. El otro no te paga, pero te paga Dios. Y Dios sabemos que es el mejor pagador de todos. Así que dad gratis lo que habéis recibido gratis, porque en el fondo estamos cobrando mucho más de lo que estamos invirtiendo. Bien, como empezamos un poquito más tarde y nos deben quedar como, no sé, de la exposición nos deben quedar como 5 minutos o algo así, para después dar espacio también un poco, hasta las 9:30 creo que dura, dar espacio un poco a preguntas, a intervenciones o a comentarios que ustedes hagan de lo que yo he expuesto esta tarde. Doy simplemente unas
pinceladas muy breves, que son como muy prácticas, que también están en el esquema, de una serie de consejos prácticos para la visita al enfermo. Cuando vamos a visitar a un enfermo, ahora, pues, por desgracia, las visitas están limitadas, por supuesto en los hospitales, en las casas también en cierto modo, porque la gente no, a veces todavía muy por la labor de que entren, de que vengan a visitarlos, un poco sobre todo la gente mayor, pero confiamos y esperamos que pronto podamos volver a visitarnos mutuamente aquellos que nos necesitamos. Les expongo, digo brevemente, unas pinceladas de algunos consejos prácticos para la visita al enfermo, que son cosas sencillas, banales, y que tampoco verán que son seguramente tan difíciles de aprender y de poner en práctica. Primero, no dar sensación de prisa cuando vamos a visitar a un enfermo. No mirar el reloj, no estar pendientes de que tengo otras cosas que hacer, no referir nuestras obligaciones. Estoy mirando el reloj permanentemente y el otro se da cuenta de que estoy incómodo, de que vine un poco por cumplir, pues como tenía que venir, pues bueno, gasto estos 5 minutillos por compromiso o lo que sea, y el otro se siente como un poco decepcionado, porque en el fondo el otro no es tonto, el otro es enfermo pero no es bobo, y entonces se da cuenta de que hemos venido un poco a cubrir el expediente. Hemos venido pues a pasar por allí para que nos viera y tal, pero no estamos entregándonos plenamente. O sea, no estamos dando gratis, estamos siendo un poco cicateros, porque en el fondo tenemos otra cosa que hacer que puede ser importante incluso, pero a lo mejor no es ni siquiera tan importante. Tenemos otra cosa más importante que hacer, pues o se lo decimos, o a veces hasta es mejor quizás, pues para ir 2 minutos y hacer un poco el paripé, pues a lo mejor conviene simplemente decir, mira, hoy no puedo ir, pues porque realmente tengo otra cosa importante en casa o en la parroquia que hacer. Por tanto, no llevar marcado el tiempo que se va a estar. Es verdad que uno tiene que organizarse cuando va a visitar a un enfermo. Tú dices, oye, pues si tengo otras cosas, tengo que organizarme y decir, bueno, pues puedo estar media hora o puedo estar 1 hora, pero no dejarse tampoco determinar por eso. Porque a veces, por ejemplo, se está dando un diálogo rico con el enfermo y tenemos que cortarlo. Porque tenemos un compromiso, porque nos tenemos que marchar o no sé cuánto, y nos perdemos algo bonito. Nos perdemos algo bonito pues porque no hemos calculado bien el tiempo, porque no nos hemos organizado, porque teníamos otra cosa. Dejar al enfermo que nos diga y nos cuente hasta donde quiera. El protagonismo del enfermo, el enfermo en el centro. Que él nos diga lo que quiera, nos cuente lo que quiera, hable de lo que quiera y hasta donde quiera. No seamos tampoco especialmente curiosos, una curiosidad malsana, una curiosidad morbosa. Que el enfermo nos cuente lo que quiera contar, hasta donde quiera contar y cuando nos lo quiera contar. Siempre recuerden respeto también incluye esto. Dar al enfermo ocasión para que hable de su enfermedad, de sus dolores, de sus preocupaciones y temores. No se olviden, insisto, que el protagonista es el enfermo. El que más tiene que hablar es el enfermo. Entonces imagínense que van a ver a un enfermo, como sucede a veces, esto no me lo invento, y habla más el dictador que el enfermo. Salvo que el enfermo sea mudo, pero bueno, es un caso extraordinario. Salvo que el enfermo realmente lo que le guste sea escuchar. Pero generalmente la gente que está postrada en una cama lo que quiere es hablar, o al menos dialogar. Que haya al menos diálogo por ambos, o sea, intervenciones por ambas partes. Un diálogo significa que uno escucha y otro habla, pero no que uno solo escucha y el otro solo habla. En cualquier caso, siempre, digamos como norma, podría decirse, siempre debería hablar más el enfermo. Recuerden, dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y que hable sin problema de sus temores, de sus miedos, de su rabia, lo que decíamos antes, acoger lo que el enfermo nos quiera decir, ¿no? Tratar de comprender sus reacciones y no escandalizarse de ellas. Intentar sintonizar con sus sentimientos. Esto ya lo hemos dicho. Todo el tema de la empatía, de la comprensión, del evitar juicios. Otra de las actitudes básicas que no la nombré antes es la aceptación incondicional, que en el fondo es la acogida. Aceptar al otro incondicionalmente, aceptar al otro como es. Como Dios nos acepta a nosotros como somos, con nuestros defectos. Eso significa
la acogida significa esa aceptación incondicional, ese acoger lo que el otro nos dice, acoger sus sentimientos, etcétera, etcétera, sin juzgarlo, sin decir, mira tú y por supuesto sin escandalizarnos de aquello que nos cuenta. No imponer al enfermo el tema de conversación, no cansarle con nuestra charla, no hablar de temas religiosos a la fuerza. Por supuesto, como decíamos antes, no hablar nosotros más que el enfermo. Y esto último que he dicho no es banal, no es de poca importancia. No hablar de temas religiosos a la fuerza, aunque seas el capellán, aunque seas el visitador de enfermos que viene de la parroquia. Primero porque yo no sé el nivel de fe. Yo cuando llego al hospital y voy a ver por primera vez a un enfermo, yo no sé qué nivel de fe tiene. Eso me lo va desvelando la relación, como decíamos antes, el diálogo. Pero yo, si voy a ver a una persona por primera vez, no voy a llevarle la comunión, cuando no sé si hace 40 años que no pisa una iglesia, o como pasa a veces, hace 20 años que no me confieso, padre, y ahora pues lo llamé porque quería confesar, pero no voy pensando que le voy a dar la comunión, porque no sé cuál es su camino de fe, su vivencia actual, no sé ni siquiera si es creyente o no. Por tanto, como no forzar, no adelantarnos en ese camino, eso de respetar el ritmo, respetar el camino también, el camino de fe del otro. No compadecerse del enfermo delante de él, no tenerle lástima por su situación. Lástima en el sentido negativo. Compadecerse, ser compasivo, no es lo mismo que tenerle lástima, porque la lástima tiene una connotación peyorativa, una connotación de qué lástima, el pobrecillo, es que fíjate, y es como una minusvaloración del enfermo. Es como si le falta, claro que le falta algo, pero nosotros tenemos que, todo lo contrario, hacer crecer la estima, la autoestima en el enfermo. Y lo hacemos queriéndolo, y lo hacemos valorándolo, y no diciendo qué lástima, qué pena, qué poca cosa eres, qué mal estás, etc. No saturar al enfermo con lamentaciones, preocupaciones, problemas, desgracias o cosas negativas. Me río porque también te lo cuenta a veces, o lo oyes o lo ves, cómo el visitador de enfermos va a contarle al enfermo sus desgracias, o va a comparar a ver quién tiene más desgracias. Entonces vas a visitar a un enfermo y que está preocupado porque lo van a meter en quirófano y no sé qué, y entonces típica expresión del visitador de enfermos es, no te preocupes que eso no es nada y tal, aquí estoy yo que me han operado 5 veces. Y el otro te dice, vale, te he operado 5 veces, no sé de qué te habrán operado, ni tampoco me interesa mucho, pero yo estoy muerto de miedo porque es la primera vez que me operan. La experiencia de la enfermedad es propia, es personal, es como el DNI, personal e intransferible, y no todos la vivimos igual. Y a mí me pueden haber operado 5 veces, y Dios me da este temperamento y me ha permitido pues no tener miedo, ir con tranquilidad y tal, pero el otro no tiene por qué ser así. El otro, insisto, es distinto de mí. Y por tanto yo tengo que entender que el hombre o la mujer tiene miedo. Y no decir, esto no es nada. Valorar siempre la experiencia del otro, valorar los sentimientos del otro también cuando son distintos a los míos. Cuando yo, pues por temperamento, soy más valiente o soy más optimista, no sé qué, y el otro es como más apocado o tiene más miedo o lo que sea. Compartir la propia experiencia de sufrimiento solo cuando está en sintonía con las necesidades del enfermo y lo puede estimular o ayudar. Es decir, yo solamente comparto con el otro mi problema, mi enfermedad, cuando puede ser una ayuda. Por ejemplo, yo voy a visitar a un enfermo durante un tiempo, varias semanas o lo que sea, un enfermo que tiene cáncer. Y en un momento determinado de la relación de ayuda, del acompañamiento, yo hasta ese momento no se lo he dicho, pero lo veo como muy desanimado, muy triste o muy preocupado, y resulta que yo, supongamos que he tenido cáncer, yo no se lo he dicho nunca. Pero en ese momento yo uso, entre comillas, ese as que tengo en la manga. Y le digo, oye, que sepas que te comprendo, yo entiendo que tengas miedo, yo entiendo que estés preocupado, ¿verdad? Porque yo he pasado por eso, o porque yo tengo cáncer. Y entonces el otro, pues tal vez se sorprende en el sentido positivo, de decir, caramba, este me entiende, este es más fácil que me entienda lo que estoy sintiendo,
porque este ha tenido cáncer, o porque este tiene cáncer, o porque este ha pasado por lo mismo que estoy pasando. Por tanto, ese as en la manga solo usarlo cuando sea estrictamente necesario, no estar cargando al otro con nuestras desgracias, nuestros problemas, etc. Dejar que sea el enfermo quien conduzca el diálogo y decida el modo en que quiere comunicarse. Volvemos otra vez al protagonismo del enfermo. Voy un poco más deprisa ya para ir terminando. Saber escuchar con toda atención y hablar sosegadamente, justo lo contrario de lo que yo voy a hacer en estos 3 minutos. Escuchar y hablar despacio, de tal manera que el otro también nos pueda entender fácilmente. Cultivar el arte de la observación, aprovechando lo que dice y lo que no dice. Hay una cosa que se llama comunicación no verbal, que es lo que el otro dice sin palabras, lo que el otro refleja en su rostro o lo que el otro refleja en sus gestos. Y a veces habla mucho más la cara o los gestos de una persona que las palabras. O el silencio. Si una persona está en silencio, pues probablemente denota o preocupación, o miedo, o tristeza, con lo cual yo tengo que aprender a interpretar lo que el otro no dice, lo que el otro expresa con su cara o lo que el otro expresa con su gesto, ¿no? Observación también. Tenemos 2 ojos, como 2 orejas. Estar muy atentos y acoger con sumo respeto la expresión de los sentimientos del enfermo. Evitar negarlos o minimizarlos. Es decir, evitar quitarle hierro al asunto. Evitar negar los sentimientos de rabia, por ejemplo, o de miedo que tiene el enfermo. No, vamos a hablar de otra cosa, vamos a desviar la atención, no estés pensando en eso. Pues no, porque a lo mejor en ese momento es precisamente que tú acojas ese miedo, o esa tristeza, o esa preocupación. Ojo, no defender a Dios cuando el enfermo amargado parece colocarlo en el blanco de sus acusaciones y quejas. Un profesor nuestro nos decía que Dios no necesita abogados defensores, sino testigos de su amor y de su misericordia. Nosotros no somos abogados defensores de Dios. Dios es suficientemente mayorcito para defenderse a sí mismo. Dios nos necesita a nosotros no como abogados, sino como testigos de su presencia, de su amor, de su misericordia. Por tanto, no es mi problema tu discusión con Dios. Eso, como decía un cura italiano, eso va, señora, y se lo dice a aquel. Ve a aquel que está en la cruz, pues va y se lo dice a él. A mí no me venga con esa queja, a mí no venga, arréglelo usted con él. Discuta con él, pelee con él, enfádese con él, pero no conmigo. Yo no soy abogado defensor de Dios. Se basta por sí mismo. Evitar palabras vacías y no recurrir a frases hechas o consejos fáciles. Desaprender, decíamos al principio. O sea, no usar frases hechas que no sirven para nada. Que las decimos por costumbre. Que, ojo, las decimos con toda nuestra buena voluntad, pero hablaremos de este tema seguramente cuando hablemos del duelo, porque es como la experiencia humana donde más frases hechas metemos que no digo que no tengan sentido, pero que no dan demasiado consuelo. Lo comentaremos el mes que viene. Ayudar al enfermo a progresar y madurar en la fe, en la nueva situación en la que le coloca la enfermedad. Que la enfermedad sea ocasión de crecimiento humano y cristiano. Yo siempre digo a mis alumnos, a la gente a la que doy charlas, que la enfermedad puede ser una o puede ser otra o. Un obstáculo, algo que me frena, que me para, que me paraliza, o puede ser una oportunidad, una ocasión de crecimiento, de maduración en el plano humano, en el plano de la fe, etc. Por tanto, ayudar al otro a que madure, crezca en la fe a través de esa circunstancia que es inevitable, que es la enfermedad. Rezar por el enfermo y, si lo desea, rezar con él, teniendo en cuenta siempre su vida de fe, su momento existencial, el camino que haya hecho de fe, etcétera, etcétera. Rezar, eso sí, rezar siempre por él y decírselo. Estoy rezando por ti, estamos rezando por ti, para que te veas sostenido, para que el Señor te ayude, te consuele, te fortalezca. Y después, si el otro quiere, en un momento determinado del proceso, que no tiene por qué ser el primer día, insisto, en un momento determinado del proceso, rezar con él, si él lo desea. Y por último, y termino, no forzar la recepción de los sacramentos para el enfermo. Esto va unido a lo anterior. Respetar el camino de fe del enfermo, respetar la experiencia de fe del enfermo, significa no saltarse pasos. Y no decir, el primer día le doy la comunión, la unción, la confesión y todos los sacramentos, no le doy el bautismo porque ya lo tiene. Sino ver un poco cuál es su experiencia, cuál es su vivencia, cuál es su momento de fe y
si es necesario, si él lo pide, si es conveniente ofrecérselo, en ese momento ofrecérselo, pero no adelantarnos al proceso y no forzar la recepción de los sacramentos para el enfermo. Bien, son las 9:23 o 24, no lo sé. Hasta aquí mi exposición. Yo sé que es una super chapa, pero entre que hablo deprisa y que no hay mucho tiempo, vamos a ver cómo nos apañamos el mes que viene, si es que me siguen contando conmigo después de lo de esta noche. Tenemos estos minutillos por si alguien quiere intervenir, preguntar, comentar, no sé, algo que quieran decir. Ya yo me callo, me desconecto en el sentido de me callo, y no sé, Miguel o Juan o quien quiera dar paso a alguien que quiera hablar o preguntar. Sí, puedo hablar. Pues buenas noches. Me ha gustado mucho porque me ha refrescado la memoria este cursillo, porque yo hace unos 23 años fui, todo lo que hace, por eso que me ha refrescado la memoria, ¿no? Fui por 2 veces con los Camilos a Madrid, a unos cursillos en Majadahonda. Con Arnaldo Pancrasi, pues ese es mi profesor, ese es el director de mi tesina, Arnaldo y José Carlos Bermejo. El italiano, por eso antes te oí, sí. Y bueno, fueron los 2 temas que estás dando el primero y proponiendo el segundo. Ah, qué bien, qué bien. Sí, y fue a los 2 que fui yo. Estaba don Julián de Armas, era el que llevaba la pastoral de la salud. Exacto, sí. Y tal, y me dijo de ir con unas monjas de allá, de Tenerife, y bueno, me encantó. Fueron 3 días. Y bueno, pues ahora me estaba refrescando, pues todo eso que tú estás diciendo, que más o menos, palabra más, palabra menos, pues fue la que recibí, ¿no? Te sonará mucho porque yo soy alumno de ese maestro, así que soy discípulo de ese maestro. Ah, pues bueno, yo creo que tienes muy buen maestro, ¿no? Lo sé. Sí. Es. Pues eso, date las gracias y que bueno, que me ha gustado mucho, a los demás claro que también, pero a mí aparte de gustarme es que me ha refrescado la memoria, pues muy de bien. Todo eso que has dicho, ¿no? Que es gracias a ti. Ya, pues bien, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Nos animamos a hacer alguna pregunta, algo que no hayamos entendido. Aprovechemos este tiempo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. En Venezuela todavía el tema de estar visitando o esas cosas no se está dando mucho todavía. Pero ¿cómo maneja uno este tema ante un enfermo cuando no es fácil ir a visitar a otra persona por el mismo tema del COVID, de todo lo que estamos viviendo? O sea, ¿cómo telefónicamente muchas veces no es tan fácil? Y si es una persona mayor es más difícil. Entonces sí cuesta en esta época hacer el acompañamiento al enfermo. Exacto. Vamos a ver, aquí no nos queda otra que lo que decía al principio. Yo, los que me conocen lo saben y lo decía al principio, soy enemigo entre comillas, de la tecnología para este tipo de cosas. Pero no nos queda más remedio. Ahora, usar mucho este tema de plataformas o videollamadas o llamadas telefónicas cuando no se puede visitar. Ahora, los capellanes de hospital, el otro me reía yo porque actuamos un poco como de mensajeros, nunca más que ahora de visitadores. ¿Por qué? Porque como no hay visitas en los hospitales, la gente te llama, amigos conocidos, amigos de amigos, parroquianos de no sé quién, es que tengo a mi familiar allí, no sé nada de él, no sé cómo está, los médicos me dicen, claro, los médicos me dan información, pero no sé cómo está de ánimo, pásate por ahí, cuéntame cómo lo ves, no te pido información médica, sino cómo lo ves de ánimo, cómo está. Entonces, está haciendo una labor, digamos, distinta, porque somos el único cauce, entre comillas, entre el exterior, la familia y los enfermos. Aquí no cabe otra que eso, llamadas telefónicas o videollamadas, pero sí es importante esa cercanía, que no es física, pero una llamada significa que Jorge está pendiente de mí. Si yo llamo todos los días o no sé qué,
el otro dice, oye, no se olvida de mí, no puede estar físicamente, porque no quiera, sino porque no puede, pero tiene el detalle de un mensajito, una llamada, no sé qué, todos los días, oye, estamos rezando por ti, te tuvimos presente en la misa. Lo que se puede ahora. Hemos tenido que también aprender. En este caso no aprender a desaprender, sino aprender otras cosas y otras modalidades, por desgracia. O por suerte, porque al final siempre se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Al final, pues mira, nos estamos familiarizando también con ciertas cosas y aprovechando pues tecnología que también Dios nos permite. Así que... Gracias. Aquí. ¿Alguna persona más se anima? ¿Nos animamos? Yo, ahora es que me estaba acordando, ahora que me preguntó esto, José Carlos Bermejo precisamente ha sacado un libro, no me va a dar tiempo de leérmelo, yo creo, de aquí al 3 de marzo, que se titula El duelo digital, el duelo digital. Y me imagino, intuyo, por lo que he leído del comentario en su página web y tal, que obviamente lo ha escrito, porque además José Carlos Bermejo pasó el coronavirus al principio, y lo ha escrito primero desde su experiencia, y segundo, como modalidad para acompañar a alguien que está en duelo. Todavía comentábamos que todo el tema del coronavirus va a dejar muchas secuelas en mucha gente, no ahora, sino pasado un tiempo. Sobre todo los que han perdido familiares al principio de la pandemia, porque no han podido estar con su familiar, no lo han visto morir, no han estado en el funeral. Me decía una enfermera hace tiempo hablando conmigo, decía, alguien me dijo, yo dejé a mi padre en la puerta de urgencias y no lo vi más. Lo dejé en la puerta de urgencias, entró con el COVID, no sé qué, no sé cuándo tal, falleció, no lo pudimos velar, no pudimos estar en el funeral, más que en ese momento quizás nadie, ahora se puede estar algunas personas, y entonces ese duelo no hecho deja secuelas, porque suele ser el padre, la madre, o el marido, la mujer, entonces claro, eso se va a ir viendo en el tiempo. Ahora mismo que encima no podemos hacer un acompañamiento en el duelo personal, presencial, pues me imagino que el libro de José Carlos irá un poco en esa línea de cómo poder acompañar a través de los medios digitales a una persona que está en duelo y que lo necesita, porque por desgracia ha habido muchísimos casos que han tenido que pasar por eso, ¿no? Pues igual, Jorge, si nadie se anima a hacer una pregunta, es vivir el Día de la Marmota, porque es el mismo 3 a la misma hora, con el mismo ponente, pero otro tema. Pues sí, cambiamos el apellido, acompañar la enfermedad, acompañar el duelo, bueno, pues claro, casi. 3 de marzo a las 8, parece casi como el Día de la Marmota, pero sí. si les parece a todos, quedamos emplazados en lo que parece casi como la otra cara de la moneda de esto que nos has hablado hoy. Agradecerte tu trabajo, tu esfuerzo. A los demás, pues espero que, como les digo, todo esto nos anime a hacer lo que podamos, a seguir siendo una iglesia en salida. Pues gracias a todos, Juan, también por tu soporte técnico. Que descansen, buenas noches. Y bueno, que San Blas nos cure la garganta por la parte que Muchas gracias a todos.